Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos sean todos. Nos alegramos en el Señor de continuar escudriñando la carta a los filipenses, esta carta que concede gracia y paz a los lectores y nos sorprende la vida del apóstol Pablo, cómo el Espíritu operó en su vida a tal punto de él mismo consagrarse para servicio de los santos y ofrendar su vida, sabiendo que mientras permanecía en la tierra, como le había enseñado semanas anteriores, se cumplía la tarea, pero su anhelo ferviente era partir junto a su Señor al estado de gloria, que nos aguarda a todos los creyentes, nuestra esperanza, ir a conocer al Señor, contemplarle cara a cara, conocer a nuestro Salvador. Pablo, por defensa del Evangelio, padecía por la verdad, pero nunca el adversario y el reino de las tinieblas ha podido ni podrá retener, contener, ni frenar la obra de Dios. Mientras Pablo estaba privado de su libertad, hermanos y hermanas continuaron la tarea defendiendo al Evangelio, proclamando la verdad. Y esto fue lo que brevemente nos enseñó semanas anteriores. La propuesta para hoy es, en el capítulo número 1, comenzar desde el versículo 27 y avanzar hasta el capítulo número 2, versículo 4, si es que tenemos el tiempo en los breves minutos por delante. Debemos de aclarar para aquel que no lo sepa, que los capítulos y los versículos en las Sagradas Escrituras no fueron parte original de las cartas, de las epístolas, de los textos inspirados por el Espíritu Santo. Los versículos y los capítulos que tenemos en las Escrituras en el presente fueron añadidos por hermanos para una más sencilla comprensión y para un acceso más sencillo a los textos, para dar un cierto orden. Pero no debería de turbarnos de leer parte de un capítulo y continuar en otro, porque la verdad es la misma. Simplemente los versículos y los capítulos fueron puestos para establecer un orden y para que el acceso a los temas sea más sencillo. Así que vamos a estar en una porción del capítulo 1 y del capítulo número 2. Leemos la palabra de Dios, versión Reina Valera. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y hasta aquí un freno momentáneo en la lectura de la palabra de Dios. En el versículo 27 releemos al apóstol Pablo, el cual nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Habíamos visto el contexto de la vida del apóstol Pablo al escribir esta carta, el cual no tenemos la absoluta certeza de si su encarcelamiento fue el encarcelamiento final en Roma o hablamos de otro encarcelamiento, pero sabemos de Pablo que está en prisiones, privado de su libertad por la verdad. Estando Pablo privado de su libertad, ¿qué debe hacer la iglesia del Señor? Bueno, Pablo va a declararlo en el versículo 27.
La iglesia, o sea, tu hermano, hermana, nosotros, cada aquel que ha creído al Evangelio de la gracia de Dios y fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, debe hacer algo. ¿Qué? Comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio es un mensaje de Dios con poder para salvación. Amén. El Evangelio es para ser vivido. Por eso es utilizada esta palabra que se traduce como comportamiento, que tiene idea de conducta o vida. Hay que vivir, hay que comportarse de una manera digna o acorde al Evangelio creído. Cuando creemos al Evangelio de la gracia de Dios, al mensaje de salvación de nuestras almas, nacemos de nuevo de una vez y para siempre, pero el Evangelio no culmina allí. Nuestra salvación ha sido adquirida por Cristo de una vez y para siempre, pero nuestra salvación continúa operando en nuestra vida desde que creemos hasta que seamos presentados en un estado de gloria ante la presencia de la majestad. Al creer al Evangelio empezamos a vivir el Evangelio. Hay que vivir o comportarse, como tradujo Reina Valera, comportarse, estilo de vida, conducta, acorde o de manera digna del Evangelio. Lo que nos enseña que hay maneras de vivir indignas del Evangelio, que no corresponden al Evangelio. Vida de desobediencia a Dios, de rebelión a Dios. Pablo permanezca en prisiones o Pablo sea liberado, la voluntad de Dios para nosotros, para la iglesia del Señor, es vivir dignamente, acorde al Evangelio, comportarnos acorde al llamado que hemos recibido. Por ende, si has pensado que tú solamente tenías que creer al Evangelio y luego olvidarte del mensaje, simplemente dedicarte a hacer lo que tú entiendes conveniente, hoy el Espíritu Santo te está enseñando distinto. Al creer al Evangelio, estamos llamados a vivir el Evangelio. Magnífica enseñanza del apóstol Pablo. Si hasta ahora no lo hemos hecho, hermanos, hoy sea el día en el que nos presentamos delante de Dios con una petición honesta. Cada uno dígalo con su palabra, pero digámosle al Señor: Señor, quiero vivir digno a tu Evangelio. Viví para mí mi vida pasada, hasta hoy, hasta esta jornada he vivido para mí. Señor, perdón, me arrepiento. Quiero vivir de una manera digna a tu Evangelio, el Evangelio que me ha salvado. Quiero vivir acorde a tu buena voluntad. ¿Cómo sigue? Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tanto que permanezca Pablo en las prisiones o le toque a Pablo ser liberado y participar de la asamblea de los santos con su presencia física, ¿qué debe ser el testimonio de la iglesia en Filipos y del testimonio de toda iglesia? La firmeza del cuerpo de Cristo en un mismo espíritu, el cual hemos bebido todos de él. Esa firmeza en unanimidad, teniendo una misma mente, un mismo objetivo, un mismo propósito en el reino. Y aquí se añade lo que va a continuar siendo un tema a estudiar en los versículos siguientes: el combate. Creemos en el Evangelio, nos debemos de comportar por el Espíritu Santo dignos a dicho Evangelio, debemos de permanecer en unidad y unanimidad con todos los que han creído al mismo Evangelio y debemos de combatir por la fe del Evangelio. Porque en otra porción Pablo nos ha enseñado que estamos en ¿qué? Luego de creer al Evangelio estamos en una lucha espiritual. Una lucha no contra seres humanos, no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una lucha que debemos de llevar adelante cada día, no con fortaleza física, sino con el poder que el Espíritu provee en el hombre interior. Estamos llamados al combate, a la defensa del Evangelio a través de la proclamación del mismo, la proclamación de la verdad sin adulterar. Y debemos de defenderla ante un mundo que continuamente mengua la palabra de Dios, que continuamente atenta contra la palabra de Dios, que ataca la palabra de Dios. La iglesia del Señor es la columna y baluarte de dicha palabra, de la verdad, y debe de defender, debe de sostener, debe de proclamar la verdad. Es el combate a llevar adelante. ¿Cómo continúa el versículo 18 leyendo de manera literal? No temiendo, en nada por aquellos que se están oponiendo o resistiendo,
lo que es a ellos demostración de destrucción, a vosotros, sin embargo, de salvación, y esto es. Pablo habló de combate. El combate siempre se destaca dos grupos. En este caso, el grupo que pertenece a la iglesia, defensor del evangelio. Hay otro grupo, el grupo que está en contra del evangelio, un grupo de oposición. ¿Son personas? Sí, pero nuestra lucha no es contra las personas en sí, sino, como Pablo enseñó, contra aquellos que influencian a las personas. Las personas opositoras son el objetivo que nosotros tenemos de que ¿qué? De que crean al evangelio y sean adquiridos por el Hijo de Dios para la gloria de Dios y pasen a pertenecer a la iglesia por gracia de Dios. Pero esas personas, sepan o no lo sepan, en el presente son opositoras al reino al no creer al evangelio. Esas personas influenciadas por las huestes espirituales de maldad hacen oposición a aquellos que defienden el evangelio. ¿Cuál es la orden? En nada la intimidación, en nada el temor. Ciertamente en nuestro estado natural nos pueden causar temores, amenazas. Pablo dice, en nada. Y Pablo era un ejemplo de alguien que no temía las amenazas. Continuamente la vida de Pablo registrada en el Nuevo Testamento consta de ¿qué? ¿Cómo lo va a decir en otras porciones? Azotes, daños, persecuciones, prisiones, todo tipo de padecimientos. No se intimidó en nada. Continuó la carrera defendiendo el evangelio. Para nosotros debe ser lo mismo. No debemos temer a los que matan el cuerpo, más nada pueden hacer. ¿A quién hay que temer? A Dios. Y tememos a Dios sirviéndole, respetándole, honrándole, defendiendo su evangelio. Pero aquí hay algo que también encontramos en este combate. Encontramos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque al nosotros no intimidarnos en nada por los opositores, al nosotros defender el evangelio en unanimidad, en un mismo espíritu entre los hermanos, ¿qué va a pasar? A los opositores les va a hacer una demostración de destrucción. ¿Qué sabemos de la destrucción? Lago de fuego. La palabra de Dios es clara y Jesucristo fue el autor del Nuevo Testamento que más habló de este tema, que hay una eternidad de calamidad para los que no creen al Evangelio de la gracia de Dios. Alguien que no cree al Evangelio de la gracia de Dios, por definición es alguien que se está oponiendo al Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué le aguarda? Destrucción, o sea, calamidad eterna. Justicia de Dios. Esto puede que hoy ya no sea tan popular en el presente y muchos hayan procurado no anunciar. Nosotros en el temor de Dios lo anunciamos. Si tú te estás oponiendo a el Evangelio de la gracia de Dios, amigo oyente, sabe que te está aguardando calamidad eterna, que se traduce destrucción. Padecimiento eterno, rechinar de diente. Hoy, amigo, arrepiéntete, cree en Jesucristo para que tú disfrutes del don de la vida eterna. Pero, amados hermanos y hermanas que están padeciendo por predicar la verdad, los que os están haciendo padecer es una demostración para ellos de la destrucción que les aguarda. Pero para los que están padeciendo, ¿qué demostración es? De salvación. Y esto Dios, ¿cómo? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que una de las señales de que alguien fue salvo, ¿cuál es? Padece por el Evangelio. El padecimiento por el Evangelio es una de las características que acompaña a los creyentes. Hay distintos tipos de padecimiento, a veces hay padecimiento físico, a veces hay padecimiento psicológico, distintos tipos de oposiciones. Pero todo defensor del Evangelio padece por el Evangelio y Dios demuestra. Es una de las demostraciones de la salvación de ese individuo cuando el individuo padece. Aquí es donde las personas dicen esto es demasiado, posiblemente haya una confusión en la comprensión de los versículos que se están leyendo. ¿Quieres certeza? Continúa la lectura, amigo. Dice así: porque a vosotros os ha sido donado, concerniente a Cristo, no solo en Él creer. Frenen. A vosotros os ha sido donado. Esa palabra donar tiene la idea de gracia. Todo creyente sabe que ha recibido salvación por
gracia, donativo, favor de Dios. Nadie merecía ni nadie podía obtener o adquirir la salvación. Dios, en su infinito amor y favor, ha nutrido, ha obsequiado, ha donado su salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Nadie que haya nacido de nuevo tiene duda de esto, que es salvo por gracia. Te ha sido donada la salvación, te ha sido obsequiada la salvación, mi hermano y mi hermana, y nos ha sido a nosotros donada la salvación. Pero hay más del donativo de Dios en el versículo 29. Por eso dice Pablo, no solo que nos ha sido donada la salvación, sino que ¿qué? No solo nos ha sido donado el creer, y a través del creer es la salvación, sino, y este sino va a añadir algo más que fue donado, sino también concerniente a Él, a Cristo, sufrir. El donativo de Dios trajo para nosotros fe salvadora. Dios nos donó fe salvadora. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2 a partir del versículo 8? Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe que nos ha salvado es un obsequio de Dios. Dios nos ha persuadido y nos ha convencido a que creamos en su evangelio y nos ha obsequiado la vida eterna. Pero no solo nos obsequió la vida eterna y la fe, nos obsequió sufrir por su Hijo Jesucristo. Es un donativo de Dios. Hermanos, es lo que está enseñando el texto, es lo que está enseñando Pablo. Y es demostración de la salvación que recibimos. ¿Quieres una garantía, un sello de que eres salvo? Tú estás padeciendo de una manera u otra por la verdad que has creído. Y si nunca padeciste por la verdad, hay una cierta preocupación de que no hayas creído la verdad y estés en un estado de algún tipo de tibieza o en un estado intermedio que muchos han adoptado, una neutralidad entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Esa neutralidad no existe, porque hay dos grupos. El grupo que junto a Cristo recoge y el grupo que contra Cristo desparrama. El grupo que es con Cristo y el que es contra Cristo. No existe otro grupo. El que está junto a Cristo, por Cristo padece. Por mi casa seréis aborrecidos por todos, de todos. Y es bienaventurado el que padece por Cristo. Evangelio de Mateo, Sermón del Monte, capítulo número 5. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense, alégrense, vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron también a los profetas antes que vosotros. Donativo de Dios. Donativo de Dios y todos decimos sí, amén. ¿A qué? A la fe salvadora. Es un don de Dios. Hermanos, hoy añadamos, ¿qué donativo nos ha dado el Padre? Sufrir por su Hijo Jesucristo. ¿No nos cuesta en nuestra mente leer esto? Pero es lo que Pablo está enseñando. Ya no debe de ser ni turbación, ni intimidación, ni algún tipo de sorpresa. ¿Qué pasa que padecemos por el Evangelio? Hoy ya sabemos, es un don de Dios, hermano. Es un obsequio. ¿Estás padeciendo por la verdad? Mira, tienes el obsequio de Dios. En esta parte de la eternidad, Dios nos obsequia que padezcamos por su Hijo Jesucristo, que seamos identificados con los sufrimientos de su Hijo Jesucristo. El ejemplo máximo que, si Dios lo permite, la semana entrante nos maravillaremos con una de las porciones más extraordinarias de las Sagradas Escrituras, el versículo 5 en adelante de este capítulo número 2, cuando veamos el ejemplo a imitar. Pero hoy se nos añade que es donado la fe para creer al Evangelio y es donado el padecer por el Evangelio. Concluimos en esta sección, no hay un verdadero creyente que no esté inmerso en el combate. Todo el pueblo de Dios es un pueblo combatiente, de una manera u otra, pero todos combaten y todos sufren por el Evangelio. Y el que no sufre y el que no combate no entendió el Evangelio, simplemente no le ha amanecido, ¿no? O está en una etapa, una temporada de confusión al menos. El don de Dios, salvación. Y el don de Dios, padecimiento por dicha salvación. ¿Cómo continúa? Con el versículo 30. Dice así: el mismo conflicto teniendo nosotros, ¿qué? Tal como habéis visto en mí y ahora hice en mí. Nosotros habíamos visto, por los ojos de la fe, el conflicto de Pablo y la aflicción de Pablo y el padecimiento de Pablo
cuando estuvo en Filipos en Hechos 16, ¿se acuerdan? Por ministrar la verdad y bendecir una vida de una jovencita que estaba influenciada por el reino de las tinieblas. ¿Qué pasó? Pablo y Silas fueron azotados mucho y fueron encarcelados por la verdad. Los hermanos de Filipo vieron eso. Pero ahora los hermanos de Filipo leen de las prisiones de Pablo por la verdad. Bueno, Pablo, ¿qué dice? El mismo conflicto mío es de ustedes. No es solamente que Pablo fue escogido para hacer un espectáculo, solo él, de padecimiento por Cristo y el resto del pueblo disfruta. No, Pablo padece y el pueblo padece junto a Pablo. Todos de una manera u otra padecemos por el Evangelio. El mismo conflicto de Pablo debe ser el conflicto de nosotros. Ahora, no es que le estamos pidiendo al Padre, Padre, mándanos el conflicto, mándanos las aflicciones. No oramos de esa manera. Simplemente el Señor permite este tipo de pruebas para nuestra conformación a la imagen de Cristo Jesús. Nuestra fe está siendo probada por fuego, como Pedro enseñó en su carta, y va a ser hallada incluso superior al fuego. Al oro. Va a ser por el fuego hallada de una manera irreprensible. Así que una porción magnífica de las Escrituras, el padecimiento por el Evangelio como un don de Dios, ¿verdad? Y no debe haber ningún tipo de intimidación. ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo continúa? Comunidad de la fe. Con una comunidad firme en medio de un medio opositor. No puedo pretender combatir en soledad. Es inviable que alguien se crea tan bueno, tan justo, tan sabio y tan poderoso como para ir a la guerra de la fe solo. No existe tal realidad. Dios es sabio y es mucho más inteligente que nosotros y que los que escuchan. Y ha dispuesto que aquellos que reciben el don de padecer por su Hijo Jesucristo estén inmersos en una comunidad de la fe para combatir unánimes. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que va a enseñar desde el versículo 1 en adelante del capítulo 2, comenzando así. Por tanto, esa palabra une lo que va a decir con lo que venía anunciando. No es un nuevo tema, va a añadir verdad y conclusión a lo anterior. Por tanto, ¿qué? Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en amor, si alguna koinonía, o sea, comunión del Espíritu, si algunas entrañas, tiene la idea de órganos internos de lo más profundo del ser, si compasiones, ¿cuál es el imperativo del 2? Repletad mi gozo para que penséis lo mismo, el mismo agape, o sea, amor teniendo, unánimes por estar en Cristo. Unánimes que por estar en una misma identidad en Cristo, lo mismo pensando, lo mismo sintiendo. Dado que Pablo está inmerso en este padecimiento y ahora los hermanos aprenden que lo mismo, uno diría, estamos llamados a la desesperación, a la angustia, al abandono. De ningún modo. En medio de la oposición, en medio del combate y los conflictos, hay que ir en pos de esto. La consolación en Cristo comunitaria, el consuelo en amor, la comunión del Espíritu, esos órganos, esas entrañas de compasión por el hermano, para que el gozo sea repleto en aquel que está en prisiones. Cuando Pablo lea y escucha de la unanimidad de la fe de aquellos que combaten por la verdad, Pablo va a ser repletado en gozo. Y vamos a ser consolados unos con los otros ¿en qué? Saber que los hermanos están padeciendo pero permanecen firmes. Saber que los hermanos están combatiendo pero no hay divisiones, no hay contiendas, no hay pleitos. El gozo va a ser producido a través del Espíritu cuando la comunidad de la fe está unánime. Por ende es imposible que alguien entre al combate solo, diga me olvido de todos, nadie es útil, solo yo iré a combatir. No sabe el hermano que está hablando. Delira en su mente. Nadie puede combatir solo nada, ni siquiera Cristo pretendió combatir solo. Alguien dirá, ¿y eso de dónde? ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en lucha? Pronto para experimentar la justa ira de Dios sobre sí mismo por cargar con nuestro pecado. ¿Qué hizo? Llevó a los 3 discípulos más cercanos. Velen conmigo en oración. No fue solo a combatir en oración. Llevó a sus hermanos, amados los discípulos. Tristemente en ese momento los discípulos en la carne se durmieron. Pero ni siquiera Cristo combatió solo.
¿Cómo pretenderemos combatir nosotros solos? No, debemos de procurar el gozo a través de esta vida comunitaria. ¿Cómo? Si, pensando lo mismo, el mismo amor teniendo unánimes. ¿Qué tiene la idea de esta unanimidad? Tiene la idea de una identificación igualitaria porque se posee mismamente, misma identidad en Cristo. Como estamos en Cristo, no hay nadie que haya nacido de nuevo, que haya creído al Evangelio, que esté en otro lugar, que no sea en Cristo. El que cree está en Cristo, está unido al Señor. Como estamos en la misma posición espiritual, no estamos en la misma posición geográfica, no tenemos la misma posición socioeconómica, cultural, esas cosas son distintas unos a otros. Pero si creímos al Evangelio, estamos todos en la misma posición espiritual en Cristo y ahora tenemos la misma mente, la de Cristo, por ende podemos ser unánimes. No debe ser nuestra manera de vivir la vida de la división. Nos dividimos unos de otros. Incorrecto. Tenemos todo para andar en unanimidad porque estamos en un mismo lugar espiritualmente hablando. Habiendo vivido de un mismo espíritu, con una misma verdad, hay una misma mente. Y este es el llamado. Lo mismo pensando, lo mismo sintiendo concerniente al reino. ¿Cómo siga? Versículo 3. Nada acorde a ambición o acorde a vanagloria, sino humildad, unos a otros considerando, estimando, por encima, superpasando que a ellos mismos. Vamos a comentar brevemente, siempre decimos lo mismo, la lectura un poco más literal del texto a veces puede sonar un poquito tosca, pero tiene un gran caudal de verdad. En esta comunidad de la fe, hermandad en Cristo Jesús que combate y que está recibiendo oposición del exterior, recuerden, el contexto es la oposición de aquellos que están en contra del Evangelio. ¿Dónde tenemos consuelo? ¿Dónde tenemos gozo? ¿Dónde tenemos amor? En el cuerpo de Cristo. Y si no es así, estamos fuera de la voluntad de Dios. Debemos de arrepentirnos y volver a andar por la senda de justicia. ¿Dónde vamos a hallar el consuelo? Ser confortados, ser animados, ser regocijados en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser eso posible si andamos en un mismo pensar, en una misma mente, por tener la misma identidad? ¿Y cómo se va a cumplir eso? Solamente si prestamos atención a las indicaciones del versículo 3. Nada haciendo por ambición. Y la idea es ambición personal. No puede el hermano o la hermana tener una agenda personal. El que tiene un propósito personal, voy a hacer esto porque quiero esto, no va a estar cooperando con el plan de Dios para el cuerpo de Cristo. La ambición personal no es a lo que te llamó el Señor. Y nuevamente, ya llega dentro de una semana, si Dios lo permite, el ejemplo que vamos a poner como foco de atención, el ejemplo supremo, el ejemplo perfecto a imitar, quien va a personificar todo esto que se está enseñando. Pero por lo pronto nos anticipamos, eso llega a partir del versículo 5, Dios mediante la semana entrante, por lo pronto lo primero que se nos dice, nada, no algunas cosas no hagáis, ni una cosa hagan por ambición personal. Pensemos, hermanos, seamos honestos cada uno en nuestro interior. ¿Cuántas cosas en nuestra semana hacemos porque queremos hacerlas? Porque es nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón. Pablo dice, nada hagamos por ambición personal. Todo lo que es ambición nuestra proviene de la carne y no proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a hacer nuestros deseos carnales. Siempre nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Nada por ambición, y esta ambición es personal, es una agenda personal. Ni tampoco nada debe ser hecho acorde a vanagloria. ¿Qué es vanagloria? La vanagloria es fácil traducirla. Es un orgullo sin fundamento. Es una exaltación que no tiene fundamento. ¿Por qué es una exaltación que no tiene fundamento? Porque si tú haces algo bien en el reino, ¿de dónde viene toda buena dádiva y todo buen don? Desciende el Padre de la luz, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué te jactas si no es tuyo? Lo recibiste. ¿Hiciste algo bien? La gloria es del que te lo envió, no tuya.
Tú eres el medio por el cual Dios manifiesta su propia gloria. Tú no eres la gloria, tú no eres el don, tú no eres el capaz, tú no eres el virtuoso, menos que menos nosotros. ¿Quién es quien recibe la recompensa de la gloria? Dios, quien ha derramado sus dones en ti para su propia gloria, la gloria de Dios. Por ende, cuando me jacto, cuando me enorgullezco, es un orgullo o es una jactancia vacía o sin fundamento, porque la virtud no fue mía, fue de Dios a través de su Espíritu en mí, si es que hice algo bueno para el pueblo de Dios. Nadie se jacta, hermanos. Nadie se vanagloríe. Eso no es cumplir con este plan perfecto comunitario que Dios tiene para con nosotros. En vez de la ambición personal, en vez del orgullo vacío, de la vanagloria, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Humildad o modestia, considerar o estimarnos unos a otros. Con humildad o con modestia debo de considerar a mi hermano o a mi hermana como excediendo, superpasándome a mí mismo. O sea que Pablo, ¿qué me enseña? En vez de jactarme, en vez de tener una agenda personal, mi hermano y mi hermana que está a mi derecha y a mi izquierda es superior a mí mismo. La vida de mi hermano y mi hermana es incluso más importante que mi vida. Y esto nuevamente parece un delirio, pero la semana entrante vamos a ver el supremo ejemplo que hizo esto mismo, quien personificó esta enseñanza, quien consideró el beneficio de otros sacrificándose a sí mismo. Y nos tenemos que retener para no continuar porque nos genera mucha emoción leer los versículos que vendrán. Nosotros creemos que es una de las porciones más extraordinarias de todo el consejo de Dios lo que viene la semana que viene. Nos estamos conteniendo para no avanzar. Vamos a ser cautelosos hoy y vamos a frenar por aquí. Pero volvamos a recapacitar en lo que se ha visto. Tiempo de combatir por el Evangelio de la gracia de Dios. Viviendo acorde a dicho Evangelio. No solamente creyendo, gloria a Dios por el que crea el Evangelio, pero al creer, vivir al Evangelio. Cuando creemos, vivimos y testificamos el Evangelio, hay combate, hay lucha, hay oposición. No hay que tener temor. Debemos de saber que nuestros enemigos no son personas, sino que son influencias que están guiando a las personas. Las personas, si no se arrepienten, calamidad les aguarda eterna. No necesitamos establecer justicia por mano propia. Dios va a traer justicia. Dios le da tiempo al incrédulo para que se arrepienta, escape del lazo en el que se encuentra cautivo a merced de Satanás y crea el Evangelio y sea salvo de una vez y para siempre. Pero si no se arrepiente el opositor, le aguarda la destrucción eterna, que es calamidad eterna. Esa palabra destrucción tiene siempre idea de lago de fuego, padecimiento eterno. Sigue vigente, aunque algunos digan que ha pasado de moda esto, no pasó de moda. Los cielos y la tierra pasan, mi palabra no pasa, dice Jesús. Y Jesús enseñó del lago de fuego que nunca se apaga. Siempre está encendido. Destrucción. Pero para los que padecen es una demostración. Los que padecen por el Evangelio, salvación. Dios demuestra la salvación de sus hijos y sus hijas, entre otras cosas, con el padecimiento por el Evangelio. Porque nos fue donado, nos enseñó hoy Pablo, el creer para ser salvo, pero hoy nos fue enseñado que se nos se nos obsequió padecer por Cristo. Magnífico. Tanto como Pablo lo hacía, también nosotros. Y en medio del padecimiento Dios es tan bueno que no nos deja desamparados, que nos dio una comunidad para ser confortados, para ser animados, para ser regocijados, ser amados. Pero para que todo eso se cumpla, no pueden haber ambiciones personales, no puede haber jactancia personal, que es obra perversa y trae división. ¿Qué debe haber? Debe haber la humildad de considerar a mi hermano o a mi hermana superior a mí mismo. Y eso todo será posible si miramos a alguien, si miramos al Señor Jesús. Y la invitación queda vigente para que el que lo desee, mirar la semana entrante a Jesús, el ejemplo de humildad real. Mientras tanto, gracia y paz de Dios para todos los que aman a Jesucristo.